Le damos la bienvenida al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien hace ya un ratico estaba en uno de los salones alternos tomando café con los dirigentes. Estaba con ellos conversando de algunos temas y mirando cuál va a ser ese tema central de la charla sobre política comercial e industrialización que vamos a tener a partir de este momento. Si les parece, Jorge, cuando terminen de hacer ese recorrido ahí en saludo, yo los invito a que pasen entonces al escenario al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien va a conversar con el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, sobre política comercial e industrialización. Un espacio que tendremos aproximadamente de 45 minutos y en el que va a ser clave porque los conceptos que tengamos como resultado de esta conversación se van a abordar en el primer panel de la mañana que continuará inmediatamente terminemos esta charla. Los invito entonces a tomar asiento, ponernos cómodos, apagar y poner en silencio sobre todo nuestros teléfonos celulares e invitar entonces al ministro y al presidente de la SAC para poder iniciar esta conversación. Sean todos bienvenidos, va a ser un día muy bueno, va a ser un día de muchos resultados y sobre todo ya nos conocemos, entonces estamos entre amigos para poder realizar este segundo día del Congreso. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Qué bueno estar nuevamente aquí iniciando nuestro ya día final del Congreso Agropecuario. Quiero darle la bienvenida a un gran amigo, el ministro de Comercio, que no necesita presentación, todos han tenido la oportunidad de conocerlo. Es una persona, y lo digo a título personal, de extrema franqueza, lo cual es muy positivo en el diálogo que uno siempre tiene no solamente con alguien, sino con el gobierno nacional. Y esa franqueza y transparencia a veces para algunos puede resultar incómoda, pero para otros nos resulta muy valiosa, porque le deja a uno sentado, o más bien queda uno claro dónde está parado en los temas propios de la cartera que maneja el ministro. Tengo que aclarar por qué estoy sentado acá, porque el ministro iba a hacer una presentación y ayer me llamó y me dijo, oiga, Bedoya, yo no quiero hacer presentaciones porque quién sabe de qué va y me pongo a hablar. Entonces, más bien, ¿por qué no hace una conversación? Entonces le dije, no, pues consigo un periodista porque tenemos muchos periodistas que nos han acompañado acá para que converse con usted. Y me dijo, no, conversemos los dos. Entonces, esa es la única razón por la que estoy aquí sentado. Ministro, bienvenido al Congreso Agropecuario de la SAC. Antes de darte las preguntas que vamos a hacer, quisiera darte unos minutos para que saludaras a esta audiencia. No, mire, eso de los saludos nos hacen perder tiempo si saludo a todos y siempre se me olvida a alguien, ¿no? Entonces, como es como un saludo a todos y a todas, resulta que aquí hay un porcentaje muy grande de gente que ha compartido conmigo muchos años, entre otras cosas porque yo soy un ministro con un pasado muy prometedor. Entonces, un saludo a todas y a mi amigo Bedoya, pues simplemente decirle que espero seguir conversando con toda franqueza con cada uno de ustedes, porque gobernar es eso, transmitir los mensajes correctos, no engañar a la gente y que estén plenamente informados sobre las decisiones que se tomen. No en cuartos de al lado, ni negociando, ni cosas de esas, sino conversando para tener todos los elementos de juicio para poder tomar decisiones. El gobierno es para eso, para tomar decisiones, pero decisiones informadas con todos los agentes económicos y sociales sobre lo que significa una decisión que se tome. Entonces, por eso le pedí este conversatorio al doctor Bedoya, porque cuando yo estaba sentado del lado de ustedes, no soportaba los discursos, ¿no? Pero sobre todo los discursos sin respuesta inmediata. Eso no es un diálogo. Y resulta que mi papá decía hace muchos años, no sé si ustedes lo conocieron, se llamaba Eduardo Mañaluna, y en un diálogo que sostuvimos donde él llevaba 4 horas hablando, le dije, pero papi, necesito hacerle una pregunta. Me dijo, usted no ha entendido, esto es un diálogo,
pero el único que habla soy yo. Eso es lo que no quisiera que pasara. Entonces, principiemos el diálogo. Listo, ministro. Entonces les pido por el favor que algunos cójanse de las sillas, porque él me dijo, con toda franqueza, le voy a responder las preguntas que tengo preparadas para él. Y lo primero, ministro, es un tema Perdón, es que se me desapuntó la camisa y eso es... Bueno, sí. Lo primero, ministro, hablemos un poquito del tema de la política comercial y algo que estuvo en el programa del presidente Petro cuando estaba en campaña, que se utilizó una palabra que generó mucha alerta para ambos lados en el sector productivo, y no solamente en el sector agropecuario, sino en general. La renegociación de los TLCs, que después evolucionó al tema de la revisión. Y cuando usted mira el sector agropecuario, este país produce al año 72 millones de toneladas, importa 16 millones entre materias primas y bienes finales. Pues obviamente la pregunta que se hace la gente es, los principales acuerdos comerciales que son Estados Unidos, Europa y Mercosur, ¿usted va a renegociar, va a revisar? Y eso me dará pie para hacerle una segunda pregunta. El presidente Petro y por supuesto el subalterno, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, estamos totalmente de acuerdo que lo que estamos haciendo es revisar como debe ser en el marco de lo que está en los tratados de libre comercio, mal llamados tratados de libre comercio. Son acuerdos, uno de promoción de inversiones y de comercio, otro se supone que es de asociación y en general con Mercosur es de integración. Entonces, en esos términos nosotros estamos revisando, porque es que no habíamos quedado quietos en el tiempo, cuáles han sido los resultados de esos tratados y estamos trabajando en los temas que son absolutamente necesarios para que usted pueda hacer la segunda pregunta y me va a referir a este foro, en los temas de soberanía, seguridad alimentaria, claramente los equilibrios en la cadena agropecuaria y la cadena agroindustrial y por supuesto la necesidad de recuperar nosotros lo que se ha perdido en el sector agropecuario y en el sector agroindustrial. Eso está dentro de los tratados de libre comercio, porque es que resulta, y solamente le menciono dos cosas, en donde usted estaba del otro lado de la mesa y tuvo que sufrir a esta audiencia, en donde básicamente había cosas de fondo. ¿Qué pasaba con las bandas de precios? Que renunciamos a las bandas de precios, que era el único mecanismo para responder sin chequera a los subsidios de los países desarrollados. Y el tema de los subsidios que están en los tratados de libre comercio son parte de la discusión porque los subsidios de 3.000 millones de dólares diarios que tienen esos países nos echaron el cuento de que nosotros no teníamos la productividad para competir. Lo que pasa es que con los subsidios yo no puedo competir con precios competitivos porque no hay precio por parte de los que nos exportan. Y la experiencia de la guerra de Ucrania, Rusia, bueno, todo lo que está pasando, que es la misma carreta que echamos todos, pues nos mostró la fragilidad en dos cosas para ustedes. En el tema de que no teníamos la oferta suficiente nacional para tener la soberanía alimentaria y eso significó que la mayor explicación de la inflación durante esa terrible etapa estuvo dado por el incremento de los precios en el sector agropecuario y por otro lado, que se dieron cuenta de que los fertilizantes crecieron y todos los insumos para la agricultura, no sé si exagero, pero fue como el 499 o el 500, de pronto me equivoco en la cifra, por ciento en el incremento de esos insumos que ya bajaron a los límites de la pandemia, pero en ese momento nos dimos cuenta que no teníamos agroindustrialización cuando nosotros tenemos que trabajar con la inversión extranjera y con la inversión nacional para la producción de los insumos para el agro. En ese sentido yo le preguntaría entonces lo siguiente, asumamos otro tema que el presidente dijo en campaña y que quedó inclusive en el plan de desarrollo, que es el tema de los árabes. Perdón, doctor, quedó claro que nunca he hablado yo de renegociación, sino de revisión en el marco de los acuerdos. Claro, porque el que habló de renegociación fue el ministro Velasco cuando estaban en el empalme, usted recordará. No me acuerdo de los empalmes. Bueno, pues entonces vamos al caso concreto. Entonces, listo. Usted va a hacer una revisión, pero en el Plan Nacional de Desarrollo incorporaron los aranceles inteligentes. Y para hablarlo francamente,
usted tiene hoy que de las 16 millones de toneladas que importa nuestro país de comida y materias primas, la mitad son materias primas para la industria pecuaria. Y la mayoría de eso, dependiendo del año, viene de los Estados Unidos. Entonces, hipotéticamente, el gobierno dice, vamos a poner aranceles al maíz, al frijol soya y la torta de soya que viene de Estados Unidos, y sale Augusto Solano, sale, aquí está Catherine, nuestra presidente de Corpo Haas, o en general los sectores que exportan, o el banano, y la reacción de Estados Unidos puede ser, venga, usted me pone aranceles, para poner aranceles inteligentes, yo le voy a afectar sus exportaciones en la misma proporción. ¿Eso es algo que está pensando usted como ministro o el gobierno, o cómo abordarán, hablando de soberanía alimentaria, ese tema en particular? Bueno, yo le dije que me hiciera preguntas difíciles, pero usted exagera, ¿no? Pero voy a contestarles otra vez con la misma franqueza. La primera cuestión es, y es una pregunta para todo el auditorio, ¿existen desequilibrios frente a lo que ha pasado con las exportaciones en estos sectores hacia Colombia por los desequilibrios en los subsidios? Hemos perdido área cosechada, necesitamos recuperar esos equilibrios. Entonces usted me está haciendo una pregunta concreta sobre aranceles inteligentes. Miren, no solo son los aranceles inteligentes, y ya le voy a hablar de eso, pero les voy a poner un esquema que lo he charlado con los productores agropecuarios y con todos los productores agroindustriales. Primero, ustedes recuerdan que existían las bandas de precios en la comunidad andina, que nos permitían tener en cuenta toda la cadena productiva, y en esa cadena productiva, cuando los precios de los últimos 60 meses se disparaban, pues se aplicaba un correctivo con unos aranceles específicos por encima del arancel ad valorem. Ustedes recuerdan cuando los precios estaban bajos, eso ocurría, y ese era un mecanismo automático de responder a los subsidios que existían. Esas bandas de precios, que eso de tener una historia es una tragedia, porque nosotros fuimos los que lo hicimos en la comunidad andina cuando yo trabajaba allá, pero en la negociación de los tratados, de algunos de esos tratados, desapareció ese mecanismo. Entonces solo quedaron los subsidios, pero no quedaban respuestas. Esas bandas de precios tenían una cosa muy importante, que contemplaban toda la cadena productiva. No era solamente la carne, sino todos los que transformaban la carne en productos agroindustriales. En este momento se negociaron en los tratados de libre comercio todos los mecanismos de equilibrio y de la utilización de los mecanismos que existen. ¿Cuáles son los mecanismos que existen? Los mecanismos que existen y que nos los aplican todos los días. Esos países, por ejemplo, ahorita nos están abriendo una investigación antidumping por el caso del aluminio. Por otra parte, nos pusieron unos aranceles inteligentes por seguridad nacional en el caso del acero. Y por otra parte, ahorita la Unión Europea está implementando su sistema del Pacto Verde, que vamos a hablar claramente, que eso sí no está dentro de los acuerdos, sino son casi que decisiones unilaterales de la Unión Europea. Entonces, a mí me dicen, no aplique los mecanismos del acuerdo. Y yo digo, no, los mecanismos que firmamos y negociamos son para aplicarlos. Entonces, ¿qué pasa con las bandas de precios? Y usted me pregunta una cosa específica, ¿qué está pasando con el maíz, con la soya, con cosas de este tipo? Simplemente estamos haciendo la investigación claramente. En esa investigación claramente nosotros tenemos y estamos midiendo el efecto sobre la producción nacional, sobre las importaciones, las exportaciones, en cada uno de los sectores productivos, no para el sector agrícola específicamente, sino para todo el sector agropecuario, sino para todo el sector de lo que compone la cadena. Y simplemente en esa investigación tenemos dos aspectos. El primero, que una cosa es recuperar la soberanía alimentaria, y sí podemos ir recuperando gradualmente la soberanía alimentaria. Por eso, cualquier medida que se tome, si se tomara, no la estoy anunciando, si se tomara, pues sencillamente tiene que contemplar la posibilidad de la recuperación gradual de la soberanía alimentaria,
pero por supuesto no vamos a poner en riesgo las importaciones que realiza el sector agroindustrial y hay que tener un equilibrio. Segundo, cuando uno maneja una cosa de este tipo, pues tiene que mirar la cadena. Resulta que el maíz como tal, si hubiera una medida por derechos compensatorios que están establecidos en el acuerdo, pues hay que medir cuánto es el derecho compensatorio a partir de una investigación seria en el marco de los tratados de libre comercio. Pero resulta que una cosa es el maíz y otra cosa es lo que utilizan los productores de alimentos y cuál es el porcentaje dentro de sus costos de producción que influye si se aplica esta medida. Por lo tanto, si se hiciera cualquier medida compensatoria tiene que tener en cuenta, y vuelvo al tema de la banda de precios, tiene que tenerle en cuenta los efectos sobre el sector agrícola, pero los efectos sobre los transformadores de esos productos del sector agrícola, y cualquier medida compensatoria tiene que ser decreciente, pero también existente para el efecto sobre los costos de producción de la cadena agropecuaria, pero de la cadena agroindustrial, entre otras cosas porque las más importantes exportaciones del sector de todos los sectores son las exportaciones agroindustriales. Es que yo no puedo desconocer el papel positivo de empresas como Polar, todas las empresas del sector cárnico, pero ya con valor agregado suficiente, y de todos aquellos, Colombina, bueno, tantas otras empresas. Entonces, eso es lo que he mencionado yo. No vamos a renunciar a las herramientas que tenemos en el marco de los tratados de libre comercio, porque ellos las utilizan y nosotros también. Lo que pasa es que en el pasado ellos las utilizaban y nosotros no. Pues hombre, hay que recuperar los equilibrios. Y segundo, perdone, pero son los aranceles inteligentes. Los aranceles inteligentes tienen que ver con cosas muy importantes. Nosotros hemos notificado en el marco de la OMC el proceso de paz. Hemos notificado los tratados de libre comercio. Hay zonas muy importantes del país que tienen que consolidar la sustitución, y voy a decirlo, de la delincuencia, del lavado de activos, del tráfico de drogas, de cosas de... Y si uno se preguntara cuál es la única solución, pues dotar de actividades productivas rentables que permitan esa sustitución. Y allí, en caso de ser necesario, pues apelamos a lo mismo que están haciendo los países desarrollados. Tenemos el derecho de aplicar eso porque lo hemos notificado en el marco de los acuerdos y en el marco internacional. Y si es necesario, para recuperar zonas de paz, para recuperar la gobernabilidad, para recuperar la seguridad y para recuperar la confianza, pues tendremos que fortalecer los procesos de paz, tendremos que fortalecer a las zonas más olvidadas del país, porque esas zonas más olvidadas del país están en manos de lo que no debe estar y necesitamos tener actividades productivas sostenibles para el futuro. Ministro, antes de pasar a hablar de la Unión Europea, déjeme hacerle una pregunta doble. En el caso hipotético, como usted bien lo mencionó, si se tomara una medida de esas, y es, ¿tendría el gobierno o usted como ministro una preocupación del impacto que esa medida pudiera generar en inflación? Y si se tomara nuevamente, ¿qué mensaje decirle a los exportadores si la contraparte también quisiera tomar una medida para compensarse eso, a pesar de que, como usted bien lo ha dicho, está en el marco del acuerdo? Mire, eso de la inflación es, esa vaina de ser uno economista es gravísimo. Porque mire, la inflación no es de oferta, la inflación es de demanda, ¿no? El problema de acá es que sigue siendo permanente una inflación que ha venido bajando, pero no lo suficiente, pero también está bajando la demanda. Entonces ya es el momento, y no quiero entrar en esa discusión porque yo respeto la autonomía del Banco de la República, aunque en general a mí no me gusta nada que puedan tomar decisiones autónomas sin responsabilidad sobre temas del empleo o el tema de la contracción. Entonces el llamado al Banco de la República es, hombre, ¿cuál es el límite para hacer eso si lo que hay es una restricción en la demanda? Entonces, mire, medidas de este tipo, si se toman gradualmente,
Si se toman respetando la demanda por parte de los productores agroindustriales, eso no tiene efecto sobre la inflación, sino tiene efecto sobre la soberanía alimentaria, tiene efecto sobre la producción, tiene efecto sobre la atracción de la inversión extranjera directa, tiene efecto sobre la inversión nacional, tiene efecto sobre fortalecer las pequeñas unidades productivas y las economías campesinas para que puedan producir. Mire, el problema de este tipo de cosas es que se tomen decisiones extremas. Ahora, retaliaciones, pero ¿retaliaciones en qué? Si los tratados de libre comercio, sus resultados desafortunadamente y por culpa nuestra, y en eso sí estuvo usted con nosotros, con la ANDI, con todos los gremios industriales, que nosotros teníamos que fortalecer era nuestra oferta exportable y nuestra producción y nuestra integración a las cadenas de valor. Desde que se firmaron los tratados, hemos hecho todo lo contrario. Nosotros no hemos establecido la oferta, no hemos profundizado la oferta. Entonces, si no tenemos que exportar, ¿para qué le echamos la culpa a los Estados Unidos y a la Unión Europea si la culpa es nuestra por no haber hecho el proceso de transformación productiva? En esos términos y frente a su pregunta, sí hay que recuperar los equilibrios, pero hay que tener en cuenta profundamente que esto no va a generar efectos inflacionarios, no puede generar efectos inflacionarios porque es gradual, es responsable y es recuperación de los equilibrios. Al contrario, si yo tengo una oferta nacional suficiente y tengo la posibilidad de complementar con una oferta internacional suficiente, lo que voy a tener es un esquema competitivo y termino en un esquema competitivo, en alguna medida oferta y demanda, aunque eso sea ortodoxo, va a bajar los precios, pero lo de fondo aquí es que no bajan los precios por ahí un esquema de competencia imperfecta, donde si algo hemos trabajado es romper con el tema de abuso de posición dominante de mercado cuando yo estoy dándole unas favorabilidades extremas, por ejemplo en propiedad intelectual, a ciertas inversiones cuando no son todos, hay unos pocos que manejan esa capacidad de mercado para fijar precios que conducen a la inflación por abuso de posición dominante de mercado. Ministro, y hablando de los restablecimientos de los equilibrios, pasemos a la Unión Europea por un momento. El Pacto Verde. Usted ha sido muy vocal en ese tema, aquí hay varios de los sectores que se ven afectados por este Pacto Verde. De hecho, esta semana la Embajada de la Unión Europea trajo unos expertos que inclusive los hemos invitado a este congreso para que pusieran, como dicen, la carne sobre el asador en defender el Pacto Verde, pero también aceptar las críticas. ¿Qué puede esperar nuestro sector del gobierno y con su liderazgo frente a este tema, que evidentemente para muchos es de gran preocupación por la asimetría, por desconocer las condiciones de un país como el nuestro, donde nos meten en una bolsa de países con los cuales no nos vamos a comparar, pero que evidentemente al final del día la cuenta la puede terminar pagándose el productor? ¿Me deja pensar? Gracias. No, mire, en el Pacto Verde, ¿a quién de ustedes no le gustaría comer alimentos sin incorporación de fertilizantes químicos y cosas de este tipo? Pues a ninguno de nosotros. Pero ¿de dónde han demandado ustedes todos esos fertilizantes y cosas de esas en los últimos 40 años? Pues de los que los producen. ¿Y cuántos de esos productores de multinacionales no son europeos? A mí me gusta eso. ¿A quién no le gusta que haya menos carbono, emisión de carbono? Pues a ninguno de los que estamos acá nos gusta que haya emisión de carbono, pero es que resulta que nosotros emitimos el 0.43, 44, si me equivoco en los datos, perdónenme, pero entre la Unión Europea, la China y los Estados Unidos tienen el 60% de la emisión de carbono. Entonces me van a castigar en frontera a mí porque yo no produzco carbono, pero ellos sí, para que se recuperen ellos, para a costa mía, tener dizque una menor contaminación de carbono en el corto plazo. ¿A quién de ustedes no les preocupa la deforestación? Pues a mí me preocupa, pero la deforestación resulta que la Amazonía, y esto lo quiero dejar claro, la Amazonía es de Brasil, es de Perú, es de Colombia, eso no es un patrimonio de la humanidad, ese es un pulmón que ponemos al servicio de la humanidad, y ellos necesitan el pulmón, entonces tienen que hacer
no les estamos pidiendo cooperación, que nos regalen plata, nada de eso. Estamos pidiéndolo lo que en la economía internacional se fijaba antes, que es la responsabilidad compartida para que ellos puedan respirar y nosotros para poder dar el pulmón. Y por otra parte, y estoy resumiendo los puntos del Pacto Verde, pues tiene que ver con la normalización, certificación, control de calidad y la transformación tecnológica y la transformación en laboratorios de certificación, el Instituto de Metrología haciendo cosas muy importantes para que en el café podamos adecuarnos en eso. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con eso y tenemos un mismo objetivo compartido con el mundo, que es cumplir con las ODS y disminuir la contaminación. El problema es que ellos no quieren disminuir la contaminación y nosotros sí. Y en la COP28 pues se va a ver claramente que los objetivos no están cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Mire, estando de acuerdo con eso, pues hay que tener lo mismo, una transición. Y esa transición implica que nos pongamos de acuerdo en dos puntos. Primero, que no podemos afectar las pocas productos, aunque son importantes en monto, en el corto plazo, porque nosotros estamos dispuestos a hacer la adecuación. En segundo lugar, ustedes tienen todo para seguir recibiendo lo bueno que nosotros les mandamos, entonces tenemos que tener una cooperación, sobre todo en progreso técnico, en incorporación tecnológica, en laboratorios, en mediciones, en adecuaciones y en cosas de... Y para eso necesitamos tiempo. Todo lo que le hemos dicho a la Unión Europea, en carta que lideró Colombia con todos los embajadores de la Unión Europea, de los países latinoamericanos y algunos otros, es que nosotros no queremos imposiciones proteccionistas, sino queremos transiciones de trabajo complementario, conjunto, donde no estamos pidiendo nada distinto, que la responsabilidad compartida vuelva a ser el nombre de lo que estamos trabajando con los países desarrollados y no que estamos pidiendo cooperacioncitas para que nos ayuden a hacer las cosas. No, esto es responsabilidad de los dos. Entonces trabajemos en la transición y no en la imposición. Y segundo, y para allá va su pregunta, perdone que eso, lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y en general con todos los proyectos de transición energética y demás, sobre todo en el Ministerio, es estructurar proyectos, porque el segundo punto de la Unión Europea es el planteamiento del Global Gateway, en donde están todas las inversiones que la Unión Europea quiere destinar en este tema. Y la verdad es que en la última conversación que tuve en Bruselas, que participé en eso, se supone que existen algo así como 7.000 millones de euros para Colombia, pero realmente nuestra responsabilidad en tener diseñados proyectos para poder atraer la inversión extranjera directa de los europeos se vuelve fundamental. Nuestro trabajo es estructurar proyectos. El trabajo de ellos, porque no están dando la plata directamente, sino en cierto rubro pequeño de cooperación, lo que se la dan es a sus industriales, a sus productores, para que puedan invertir en proyectos competitivos en los diferentes países en desarrollo. Nuestra obligación es estructurar proyectos y poder participar en eso. Eso es positivo. El Pacto Verde no puede ser imposición, sino transición, pero eso no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos con la Unión Europea para manejar esa transición en donde ellos están dispuestos a por lo menos a conversar, no sé hasta dónde, pero por otra parte es indispensable para la transformación productiva la inversión nacional y la inversión extranjera directa. Ministro, una pregunta cortica y listo. Están dispuestos a conversar, como usted lo dice, y claramente el tema de la transición. ¿Y si dicen que no, qué hacemos? Y si dicen que no, hay que equilibrar las condiciones, porque desafortunadamente, y quiero decirle la verdad, lo que está en riesgo en este momento es el sistema multilateral del comercio. Tenemos un mundo posible diferente en el que podemos ser actores. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que los subsidios en China que no están normados por la Organización Mundial del Comercio han crecido en un 500%. El programa Biden de proteccionismo, que me parece muy bien, que a mí lo que me da es envidia de no poder tomar las mismas medidas porque ustedes no ponen la plata y nosotros no la tenemos. Pero
Lo que ha crecido es el proteccionismo. Los subsidios de los países desarrollados han crecido en un 300%. La cosa en economía es muy sencilla. Si hay subsidios por los países, pues podemos penetrar menos sus mercados porque están protegiendo su mercado interno. Es un cierre de mercados. Y están llegando aquí con subsidios, entonces estoy disminuyendo el mercado interno para los productores de nuestros países. Entonces hay dos objetivos, el de la COP28, que es ahorita, en donde tengo que decir, no es positivo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y al contrario, o es que la mayor demanda de carbón por parte de la Unión Europea no ha estado en estos 3 meses, en estos 6 meses. Y por otra parte, pues lo que está en riesgo es que no existe una normativa internacional multilateral, entonces estamos cayendo en la trampa del bilateralismo. Por supuesto, ¿cuál es la respuesta a eso? Pues la respuesta a eso es nuevamente equilibrar frente a los subsidios, frente a las ayudas internas, frente a las otras medidas de equivalente, medidas en la normativa internacional donde Colombia tendrá que reaccionar al respecto. Oiga, ministro, no me puedo aguantar a hacerle una pregunta y tiene todo el derecho a no meterse en problemas con esta pregunta. Ayer el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, que es un gran amigo que está aquí sentado, Kevin Whitaker, habló muy francamente con Daniel Pacheco de La Silla Vacía. Y hablando del proteccionismo, si Donald Trump llega a ganar la presidencia de la República en los Estados Unidos, la revista The Economist hablaba de lo que se vendría en materia de los aranceles que él aplicaría de manera unilateral. Y usted habló de lo bueno del proteccionismo. ¿Querría eso decir que a usted le gustaría? Yo no hablé de lo bueno del proteccionismo, usted me está tergiversando. Al contrario, nosotros somos partidarios del multilateralismo, de las reglas claras de juego. Lo que estoy diciendo yo es que la economía mundial y los países desarrollados se volvieron proteccionistas y eso me parece absolutamente contradictorio con lo que han predicado ellos y con lo que nos han impuesto durante los últimos años. ¿Nosotros con qué vamos a ser proteccionistas? Nosotros creemos en el multilateralismo, nosotros creemos en la internacionalización, eso sí, con rostro humano, con equilibrios. Nosotros no somos proteccionistas, no queremos ser proteccionistas, nosotros queremos reglas de juego claras multilaterales. Y yo no sé si va a llegar el señor Trump al gobierno en Norteamérica, pero la verdad es que gente como uno, que tiene tantas juventudes acumuladas, con tantas preocupaciones del presente, y eso lo respondió el embajador como siempre con la claridad y con su excelente español, pues es algo que podría pasar, pero yo prefiero no hacer de pitoniza y prefiero dedicarme al tiempo de las tragedias que tenemos en este momento que tenemos que solucionar. Sigamos con su agenda y el tiempo presente. Hablemos de Venezuela un poquito, ministro. Nos quedan 14 minutos de conversación y quizá tocarle 3 temas, pero el primero es Venezuela. Usted se sentó con el gobierno venezolano, hicieron un acuerdo, se reabrió la frontera. Pensando en el sector agropecuario y en lo que ya lleva 15 meses de gobierno, ¿cuál es el balance después de esos 15 meses de gobierno desde que volvió la relación comercial con Venezuela? ¿Y qué podríamos hacer de más para que se beneficie, por supuesto, el campo colombiano con esas decisiones que ustedes han tomado? Sí, para algunos, yo, y tengo que decirlo casi que exclusivamente, soy el culpable de la reapertura de relaciones de Venezuela en materia comercial, de inversiones, de racionalidad en los tratados de libre comercio. Ustedes saben que yo antes estaba en eso, estaba informado sobre el caso colombo-venezolano, pero pudimos lograr una institucionalidad. Nos regimos por la OMC, nos regimos por el acuerdo de la LADI, el acuerdo de alcance parcial número 28, trabajamos mucho en los temas de reconocimiento mutuo y homologación en los temas sanitarios, fitosanitarios, cada vez que progresa más, somos profundamente complementarios en materia agropecuaria, agroindustrial. Yo no he dicho mentiras en el sentido de que yo pensaba que el primer año del acuerdo iba a estar en el orden de los 600 millones de dólares, que este año íbamos a estar en 800.000 millones de dólares. Eso va a ser.
hemos tenido una buena relación con dificultades, pero sí hemos reemplazado el contrabando, el lavado de activos, la tragedia de las trochas, por lo menos en un 70%. Y la verdad es que las negociaciones de Venezuela en los temas de sanciones y demás, pues han sido positivas las noticias que hemos tenido, lo que implicará la recuperación de la capacidad de compra de Venezuela y donde nosotros somos exportadores importantes. Y uno no puede negar, usted me dijo que quedan 14 minutos, tengo que responder cada pregunta en 3 minutos 45 segundos para dejar que usted me pueda preguntar. Y en esos términos, mire, Venezuela es Colombia y Colombia es Venezuela. Si se recupera Venezuela, se recupera Colombia. Si se recupera, no para todos los sectores, pero para los sectores con mayor valor agregado y para las manufacturas y para los productos agroindustriales, o si no, pregúntele cómo le ha ido a los sectores agroindustriales, Aldor, Superalimentos, Colombina, que están aquí presentes, y cómo Venezuela empezó a representar algo bien importante para ellos en los últimos 2 años nuevamente, como lo era en el pasado, sin las mismas cantidades. Entonces, mire, si algo hay de cierto es que si Venezuela soluciona sus problemas políticos y de sanciones, pues va a ser el país de mayor crecimiento en Latinoamérica, porque ellos ahorita son pobres, pero son ricos. Y esos ricos va a implicar el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto que va a haber en nuestros países, sí, de malas, pero va a ser importantísimo para nosotros esa demanda y ese crecimiento en el Producto Interno Bruto. De hecho, hay 2 factores importantes. Por una parte, la liberación de los 3.000 millones de dólares que tenían retenidos, que era plata de Venezuela, que va a generar demanda, y por otra parte, el solo punto del Fondo Monetario Internacional planteado por el presidente Petro sobre los DEC, derechos especiales de giro por 5.000 millones de dólares que están retenidos, que si se liberan, pues son factores en donde nuestra participación en las exportaciones, y tenemos que comprarles a ello para equilibrar las exportaciones, va a ser fundamental. Venezuela es algo que tiene mucho futuro. Ministro, y ya una última pregunta sobre los acuerdos comerciales. ¿Qué sigue? Porque, digamos, se hizo lo de Venezuela, hablábamos antes de entrar al salón, avanza un tema con los Emiratos Árabes, con Cuba se ha tratado de profundizar la relación, el embajador José Noé Ríos y Jorge Pulecio, que es nuestro delegado de ProColombia, ya se han hecho, inclusive en esta semana anterior, una feria comercial pensando en productos agropecuarios, pero en el mapa de profundización de relaciones comerciales con otros países, ¿qué puede esperar el sector agropecuario en estos 3 años? Mire, Colombia se vuelve un país de mucha atracción de inversiones para aprovechar la integración cercana. A nosotros se nos olvidó que la comunidad andina siempre ha sido favorable para Colombia, siempre. A nosotros se nos olvidó que el mayor comprador era Venezuela. Lo separo porque Venezuela no está en la comunidad andina. A nosotros se nos olvidó que Centroamérica es un mercado de complementación importante. Ahora le dicen nearshoring y cosas de pero es decir, lo que yo estaba hablando es de la integración latinoamericana. Y en la integración latinoamericana no solo es el tema de productos, que es muy importante, y de bienes, sino que Colombia se puede volver el centro del tema de los servicios con valor agregado para poder trabajar en una complementación industrial, productiva y de servicios con todos esos acuerdos internacionales. Por eso nosotros estamos hablando profundamente de la integración sur-sur, pero la integración latinoamericana no puede ser otra vez el cuento del arancel externo común, del mercado común y de cosas de esas, pero temas fundamentales como propuestas conjuntas en el tema de la Amazonía, de la reforestación, de todas estas cosas en integración entre nuestros países es fundamental. La integración eléctrica, el único problema que tenemos para llegar a los Estados Unidos es que hay un cuello de botella en Panamá que lo podemos solucionar, o es que ahora no tenemos que hablar del 4.0 y demás, y es tan fácil la integración satelital para hacer transformaciones productivas de fondo. Estamos planteando integración económica con Latinoamérica, pero en términos diferentes a los que planteábamos en el pasado, y tenemos unas oportunidades inmensas para convertirnos en proveedores de Latinoamérica, en demandantes de Latinoamérica, pero sobre todo que haya posiciones unificadas tanto en el marco internacional como en la posibilidad, por ejemplo,
al acceso en diferentes partes de los Estados Unidos con un proceso de integración latinoamericana y para responder también al tema de la integración. Ahí sabe usted Perdón, de las migraciones. Ok. No, y ahí sabe usted, le quería decir simplemente que, como lo hablábamos anteriormente, en el mecanismo que considere, pues obviamente el conocimiento de los sectores para avanzar en esas negociaciones o diálogos será fundamental. Pasa que al ministro, hablábamos antes, no le gusta el mecanismo del cuarto de al lado. Él tiene otro mecanismo de consulta que conversábamos anteriormente. No sé si quiera decir algo en 30 segundos sobre eso, porque me quedan 3 preguntas de otro tema. Bueno, el cuarto de al lado, yo me acuerdo que a ustedes los notificaban, no los negociaban, ¿no? Aquí hay varios que se salían del cuarto de al lado cada vez que les decían las decisiones. Yo creo que hay un proceso de consulta con los sectores productivos que debe ser permanente, que a toda hora tenemos que estar hablando, que tenemos que tener la información, pero el que gobierna es el gobierno. Entonces, después de esas consultas, de esas conversaciones, que no son negociaciones, eso no es cuarto de al lado, es un verdadero mecanismo de consulta, pues nosotros tenemos la posibilidad de reformar, de trabajar con la Constitución, con las leyes, con los decretos y con las resoluciones y con las directrices. Esas las notificamos a todos los agentes económicos y sociales, pueden presentar sus observaciones, ahorita mismo están presentando una cantidad de observaciones, estudiamos, ¿y qué tiene de raro? El gobierno es para gobernar y decidimos. Bueno, y como el gobierno es gobierno, le voy a hacer 2 preguntas finales. El gobierno sacó a consulta 2 decretos. Uno de ellos modifica las estructuras de las juntas directivas de los fondos de estabilización de precios. Y usted está detrás de eso, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué hay detrás de eso? ¿O qué es lo que van a hacer? Bueno, yo no estoy detrás de nada, yo estoy en el equilibrio. Pues digo que lo escribieron. Tampoco estoy adelante, pero un poquito, mire, si en su junta directiva de cualquier empresa de las que está ahí, los dueños tienen 2 representantes y los de el otro lado tienen 5 representantes, pues uno dice, eso puede ser complicado en el diálogo. Todo lo que hay ahí es una modificación que se propuso en las juntas directivas, donde recuperamos el equilibrio entre gobierno y sector privado, porque no se le olvide una cosa, que esos son fondos gubernamentales que tienen que ser profundamente estructurados conjuntamente con el sector privado, manejados por el sector privado, pero sobre todo que el destino de esos fondos, que en su mayoría son gubernamentales, en otros no, pues tenemos que tener la responsabilidad de administrarlos correctamente. Estamos recuperando el equilibrio en la composición de la junta directiva, digámoslo así, y en esa composición de la junta directiva, pues para que podamos analizar con el sector privado, a quien respetamos profundamente, los equilibrios para tomar las decisiones correctas sobre el destino de los recursos. No se está hablando de quitar recursos, estamos hablando de que tenemos que mejorar la gobernabilidad para que haya cosas importantes para el desarrollo de la economía colombiana. Bueno, que el sector privado no quede privado del equilibrio, creería yo también, ministro. Y la última, como el gobierno es gobierno, le comentaba yo que en el Congreso de la República, y usted como cabeza de este ministerio también y de Procolombia, tiene el rol de fomentar la inversión extranjera en nuestro país. Y se ha dado, y a propósito de lo que mencionó anteriormente, la soberanía alimentaria y la producción colombiana, y donde el mismo presidente ha dicho, oiga, ¿por qué no producimos más maíz en la altillanura? Se ha dado un debate en el Congreso de la República sobre un tema al cual le han puesto el título de la extranjerización de la tierra. Y Procolombia, el Ministerio de Comercio y el Gobierno en general debe fomentar la inversión extranjera. ¿Cómo está viendo usted ese tema de la extranjerización de la tierra? Hay una regulación que todavía no sabemos qué está pensando ni el Congreso ni el Ministerio de Agricultura, pero usted con ese sombrero que le ocupa de fomentar inversión y de también querer aportar a la seguridad alimentaria. Mire, en el tema agropecuario y agroindustrial, pues la estrategia del gobierno es dual. El tema de la economía popular, el tema de fortalecer las organizaciones campesinas,
el tema de agroindustrializar esas organizaciones campesinas, voy a ponerlo en términos que no son los verdaderos, pero simples, que produzcan salsa de tomate y no que solo vendan tomate con toda esa intermediación. Eso va a ser muy importante porque durante la pandemia esas pequeñas unidades productivas y demás alimentaron al país. Pero eso no es suficiente para hacer la transformación productiva. Y la transformación productiva tiene que ver con el tema de la agroindustrialización, la soberanía alimentaria que estamos planteando en el proyecto que tenemos, quedan 1 minuto 56 segundos, pero dentro de eso, pues es muy importante, pero es que usted principió tarde, ¿no? Bueno, entonces nos pasamos unos minuticos más, tiene razón. Me llevó a tomar tinto Buen café colombiano, hermano. Para decirme que tenía que contestar, pero en esos términos, pues nosotros entendemos la inversión extranjera directa en el sector agropecuario primero, con transferencia de progreso técnico, con el hecho de que lleguen inversiones que nos permitan desarrollar los laboratorios, que nos permita desarrollar nuestras universidades, que nos permita que los institutos de investigación tecnológica maravillosos como Cenicafé o como cualquier otra cosa se fortalezcan, porque no es simplemente que llegue la inversión y que no transfiera nada, que nos permita agregarnos a las cadenas de valor, en donde la pequeña y la mediana empresa se incorpore a la gran empresa, que nos incorporemos a ese fortalecimiento de la integración nacional y las exportaciones, y que podamos tener una inversión extranjera directa virtuosa que tiene que ver con la transformación productiva. Y la transformación productiva en el agro también tiene que ver con grandes proyectos, porque es que la productividad no se consigue con pequeños proyectos simplemente, sino tiene que ver con grandes proyectos. Y ahí necesitamos de la inversión nacional, ahí necesitamos 2 cosas, recuperar la confianza. Y recuperar la confianza es que ustedes nos crean. En segundo lugar, recuperar la seguridad. Pero la seguridad no se recupera si no damos los medios suficientes para que no sea más atractivo ser delincuente que ser productor. Y en tercer lugar, nosotros sí estamos convencidos que esa estrategia dual de economía popular, de desarrollo, con la atracción virtuosa de la inversión extranjera directa, con la recuperación de la confianza para que no sigan aplazando ustedes los proyectos productivos que tienen sobre la mesa, para que no se vayan para otro país, es fundamental. Creemos en la seguridad, creemos en la confianza, creemos en que usted dijo al principio que yo hacía lo que digo y que yo digo lo que hago. Es verdad y hablo con franqueza, pero realmente lo que necesitamos es ese gran acuerdo nacional de recuperación de la seguridad, de recuperación de la confianza y de recuperación de las inversiones, porque sin inversiones no hay desarrollo nacional, pero virtuosas y no simplemente en unas inversiones que no signifiquen. Sobre el tema de la tierra y de las inversiones, la verdad es que no estuve en el debate, es la primera pregunta que me hacen y no entiendo nada. Ministro, usted no es un hombre de vanidades, usted es una persona muy franca y al final del día, pues conociendo su trayectoria, a usted lo que le importa es hacer. Si usted termina el periodo de gobierno como ministro de Comercio, Industria y Turismo, ¿cuál cree que va a ser al final del día el aporte que le haga su ministerio al sector agropecuario el 7 de agosto del 2026? El sector agropecuario está en todo. Mira, a uno le dicen, se demoró 1 año haciendo políticas, pero es que las políticas son necesarias porque esa es la transparencia de un mensaje claro del gobierno sobre qué va a hacer en cada una de las medidas. Por eso está la política de internacionalización. En este año, a finales, sale la política ya aprobada por COMPES de reindustrialización, donde han participado todos ustedes, ya está el sector agropecuario, y en el tema de complementación con la estructura de los servicios está la política de turismo y la política de servicios con todo lo que tiene que ver con 4.0 y cosas de esas. Si esa política, y nos queda tiempo bueno para aplicarla con la colaboración de los sectores privados, pues hombre, todo lo que estamos dejando es una señal de Estado a largo plazo sobre el cambio en el modelo de desarrollo para la participación
de nuestra industria, de nuestro agro, de nuestra agroindustrialización, clara en la internacionalización, en la integración regional y en la integración del país que está bien desintegrado para que podamos tener una línea de largo plazo. Termino solo con esto, es que a la gente se le olvidó que el capital no es plastilina. Y ustedes sí que lo saben, por ejemplo, en Azocolflores, ¿no? Las máquinas no se vuelven dinero automáticamente. El dinero no se vuelve máquina automáticamente, por eso las políticas son necesarias, porque son los procesos de transformación productiva, y esos procesos de transformación productiva en estos 3 años van a mostrar que las políticas y las acciones y la participación del sector privado se puede llevar a la generación de un capital productivo, se pueden llevar a la generación de organizaciones serias en los sectores empresariales, porque existe un mensaje de largo plazo para responder a las expectativas de la clase empresarial. Es que ese cuento de la competencia perfecta de la oferta y la demanda que automáticamente se maneja no es cierto. Hay que crear capacidades productivas, capacidades tecnológicas y capacidades de desarrollo, y eso lo único que les pido a ustedes, a la vida y a ustedes, que nos dé tiempo para formularlo de manera inteligente. De acuerdo, ministro. Y mire, un mensaje final ya de nuestra parte para dejarlo ir. El presidente siempre ha hablado mucho del acuerdo nacional y la búsqueda de consensos, y a mí me alegra mucho que usted esté aquí con nosotros, porque tenemos esperanza en que con usted construiremos esos consensos y esos acuerdos. El gobierno gobierna, eso lo tiene claro, pero hay que construir, y para construir hay que dialogar. El ministro de Comercio, Germán Umaña, agradezcámosle con un aplauso por haber estado con nosotros. Esta es su casa, ministro. Muchas gracias.